Sí, José Arnoldo, qué bueno porque lo extrañamos, José Arnoldo. Bienvenido de vuelta. Eso, Helen, Helen sí está bien cobijadita. Helen, ¿a dónde vive usted? Que la veo muy envuelta. Parece que vivo en Alaska, pero no, vivo aquí en Cartago. Pero hoy hace mucho frío. Sí, hace mucho frío. Ya somos dos. Vea, Sharon también de chalequito. No, hoy todos los cartagos estamos así como envueltitos. Vamos a ver cuántos sabemos. Todavía falta gente. Vamos a dar un minutito más para que se conecten las personas que están. Hola, doña Marcia. Está muteada, doña Marcia. Con razón, saludé, digo yo, no me saludaron. Buenas noches, doña Marcia. Buenas noches. No, no la escuchamos, pero hasta ahora la vemos también. Qué gusto verla. Igual. Doña Marcia, ¿a dónde es que vive usted? En San Rafael, en el bosque. En el bosque. Es que aquí Sí. él y Roberto y yo éramos de San Rafael. Ajá. Sí, pero ¿De qué parte? Años. Por María Auxiliadora. Ah, no, mentira, Roberto no, es que Roberto es más jovencito. Él y yo, que somos más viejillas, éramos de San Rafael. Después pasaron los años y los años y los años y nació Roberto, que es de Cartago. Pero el bosque y eso yo me lo sé mucho porque yo subía en bicicleta de Los Ángeles, subía por el bosque a San Rafael. Iba donde la abuela de Caperucita. Por aquí ando yo también, ahí por Caperucita. Ah, qué bonito. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor porque cada vez que se conecta una carita y vemos a los vecinos, Brian y María Fernanda, damos gracias al Señor. Vamos a iniciar con nuestra querida doña Liz. Gracias. Bendito Dios. Bueno, darles la bienvenida a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les ha ido con la lección? Espero que hayan aprendido bastante, como yo también he aprendido. Los saludamos muy cariñosamente a todos, muy calurosamente. Se han dado cuenta que es el cuarto martes que nos vemos. ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo pasa volando, pero qué bonito es invertir tiempo en aprender de Dios con la familia de Dios. Nosotros venimos diciéndoles a todos que somos una familia, un cuerpo, y que todos podemos aprender unos de otros. Así es que este día los instamos para que no se queden con las dudas, para que quieran participar, para que quieran decir algo, pues con mucho gusto. Es bueno saber que nosotros nuevamente nos reunimos juntos como un cuerpo y que muchas veces también decirles que en el concepto que tenemos de Dios, a veces adoptamos un concepto equivocado, como que adoptamos un concepto de Dios como que Dios es lejano, o como que Dios es un Dios religioso, o como que Dios es un Dios castigador. Pero hoy precisamente en la lección, el tema es ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? Y es un tema muy amplio donde podemos participar todos, porque todos estamos viviendo en la presencia de Dios. Y entonces tenemos mucho material para poder participar y aportar. Estamos experimentando esa presencia de Dios cada día y algo muy importante, la paternidad de Dios. Vean lo que dice Gálatas 3:26, dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace hijos de Dios a través de Jesucristo. Y ahora, habiéndoles dado la bienvenida, esperando que se sientan en confianza, vamos a orar para poner toda esta planificación, este programa en las manos del Señor.
Y entonces vamos a decirle, Señor, te damos gracias por permitir este hermoso momento de reunión para poder conocerte cada vez más a ti, más profundamente, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas, porque sabemos que somos imperfectos, Señor, que gracias a Jesucristo que nos limpia cada momento, porque sabemos que no somos merecedores de nada, pero a ti te ha placido en tu misericordia, Señor, perdonarnos, sanarnos, limpiarnos, Señor. Ahí están. Sí. Sí, fue doña Liz que se le fue el... Se le fue la onda. Bueno, seguidamente vamos a escuchar a don Miguel, que nos tiene noticias. Bueno, si doña Liz no lo terminó de decir, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, ¿verdad? Para no quedarnos a medias. Muchas gracias, doña Liz, ahí sí nos escucha. Ok, vamos a ver. Nada más contéstenme así rápidamente. ¿Cómo les fue con el falso y verdadero? ¿Les fue bien, más o menos? ¿O estuvo fácil? Alguien que me comente así rápido, pero no me dé respuestas, no me dé respuestas. Solamente cómo les fue así en general. Bien. No todos, ¿verdad? Tranquilos. Más o Un menos. poco difícil. Ah, ok, difícil. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? Sí, estuvo un poco complicado. Estuvo. Exacto. Difícil. Bueno, eso lo he visto porque vamos a aprender bastante esta noche hoy. ¿Estamos listos, Robert? Sí. Ok, entonces vamos a hacer como la primera sesión, una encuestita donde usted va a tener la oportunidad de volver a contestar su opinión y ahorita lo discutimos, ok, así que pueden proceder, por favor. Ahí ya está en la pantallita, entonces marcan las respuestas que me gustan. Ahorita llevamos 9 personas de las que estamos, 9 de 20. Robert, y al final se ve Sí. las respuestas. Sí. Sí, como gusto, uno si quiere las enseña o no, pero ahí usted manda. Ahí Miguel nos dice si quiere que las veamos o no. No, es la idea, ir una por una y de una vez la vamos sacando, como la vez pasada. Pero nada más esperemos a que todos terminen. Faltan 2. Ok. Qué complicas. Si no las batea como en el colegio, dice. Es que no puedo. ¿Cómo vamos? Creo que ya estamos. Dale, Robert, ¿cómo salió la primera pregunta? Dame O la un primera frase. segundito. Damos aquí, compartimos los resultados y ya te comparto la pantalla también. Ok, la primera. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer la primera? Dios es un Dios personal. Ok, gracias. Estamos viendo que falso pusieron 6% y un 94% obviamente por el verdadero. Bueno, en este caso es verdadera. Si vemos el desarrollo de la lección, por ahí en una parte se menciona que Dios es personal, ¿verdad? No sé si alguien más quisiera ampliar algo al respecto o tuvo alguna duda con esta, que nos gustaría saberlo para poder verlo. A mí sí, la verdad no me quedó claro como el por qué, o sea, no me quedó como muy claro el concepto, me quedé como en el aire. Uy, escucho una guitarra eléctrica por ahí, no sé si soy yo. No me queda claro. Ah, ok, buenísimo. Ok, alguien que se atreva y que nos diga por qué Dios es un Dios personal. Vamos a ver. Yo quiero que estén participativos. Lo voy a abrir también a los coordinadores. Yo pienso. Dale, Robert. Después bueno, doña Eliana. Ok, perfecto. Yo pienso que es un Dios personal porque puedo tener una relación, valga la redundancia, personal o individual con él, ¿verdad? Si bien
todos pueden llegar a tenerla o muchas personas, yo puedo relacionarme individualmente con él, entonces eso hace que sea una relación más individual, más personal. Ok, gracias, Robert. Janet. Sí, también coincido con una palabra que está diciendo Roberto, que es un Dios personal por la relación que yo tengo de padre a hija. Bueno, en este caso yo que soy mujer, ¿verdad? Entonces, Él me conoce a mí y trata conmigo y entonces de esa forma es que yo lo veo personal, en mi intimidad de Él conmigo. Buenísimo. Vi una mano levantada de Amanda, me parece. ¿Ibas a agregar algo, Amanda? No, sí, que como como lo dijeron los compañeros, me parece a mí que es personal porque no tengo que intermediar con nadie para yo poder hablar con Jesús y con Dios, ¿verdad? Para tener esa relación que uno tiene y que también es personal porque, como decía Lenet, Él me conoce a mí y sabe todo de mí, ¿verdad? Entonces creo que es muy, muy, muy personal, ¿verdad? La Amanda, relación que uno acabas de tiene decir con Dios. algo, perdón, acabas de decir algo buenísimo, que no tenga que intermediar nadie. Y ustedes saben en qué momento se cortó esa intermediación, como era en el Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento cuando Jesús murió en la cruz. ¿Alguien me puede recordar qué pasó? En un templo. Exactamente. ¿Y qué significa eso? Que ahora yo puedo entrar directamente a hablar con el Señor. No ocupo sacerdote, como se hacía en aquellos tiempos, ¿verdad? En la fiesta de la Pascua. Cuando Y es de una vez y para siempre. ¿Perdón? Y que es un sacrificio de una vez y para siempre. Amén, exactamente. Bueno, buenísimo. Si alguien más iba a decir algo, si no, ya para pasar a la siguiente, es que no puedo dar las manos. Alonso, que yo iba a decir que es una relación personal, porque no sé si se acuerdan de aquel capítulo del Chavo cuando llega el Año Nuevo, ¿verdad? Que dicen, ¿y cuál es el propósito suyo? Es como que yo dijera, el propósito mío es que Silvia no va a decir más mentiras. Otro propósito que tengo es que Miguel va a hacer tal cosa, ¿verdad? Es entre Dios y yo, aunque nosotros podemos interceder, ¿verdad? Orar por los hermanos, Dios me pide cuentas a mí, de mí. No me dice, Alonso, venga acá. ¿Por qué fue que Elianet hizo esto y aquello? ¿Por qué fue que doña Lisbeth aquello? No, es conmigo, ¿verdad? Después Dios va a hablar con él y aparte, y después va a hablar con doña Liz aparte. Es conmigo, es personal. Gracias. No, buenísimo, don Alonso. Y también recordemos que el día que nos enfrentemos o que estemos frente al trono del Señor, será el Señor y yo, ¿verdad? Nadie me va a dar explicaciones de lo mío, ¿no? Más que Jesús, cuando se levante como abogado y va a interceder por nosotros, según dice la Biblia. Ok, buenísimo. Veo que en la número 2 hay un 11% en falso y eso me tiene bastante, me capta la atención. Dice la pregunta, ¿puedo conocer a Dios a través de sus nombres? Ok, de alguien que haya votado falso, ¿nos puede decir por qué votaron falso? Ok, nos ponen por acá. María Paula, ay, se me fue. Yo te la leo. Dale. Creo que la confusión de esta pregunta para algunos es el pensar lo que nos han dicho, que Dios es un Dios para todos. Era con respecto al anterior. Con respecto al anterior, perfecto. Sí, exactamente. Se puede prestar para confusión, ¿verdad? Pero creo que ya fuimos amplios en el tema y ya clarificamos también el por qué hablamos de personal. Brian, dinos. Sí, yo puse falso porque entendí como nombres o atributos de Dios, digamos. Como nos han dado a conocer de que Dios es nuestro creador, nuestro padre, conocer a Dios a través de esos nombres va más allá de saber sus nombres o atributos. Entonces, por eso yo puse falso. Ok, gracias por compartirlo. ¿Alguien más que quiera decir su punto? Yo también puse falso porque pensé muy similar a como acaba de exponer Brian. Ok, gracias, Sharon. Ok, el tema es que es verdadera. Y les voy a explicar por qué es verdadera. En aquellos tiempos bíblicos, digamos, si llegaba Miguel y alguien decía por ahí, mira, ahí está Miguel, el consejero,
por ejemplo, porque da consejos, ya es una forma en que estás conociendo algo de esa persona. Si bien es cierto, no lo estás conociendo todo, pero estás comenzando a conocer algo. Si leemos el Salmo 23, que creo que estuvo por ahí en las citas que leímos, dice, el Señor es mi... Ah, bueno, entonces también el salmista lo conoció como un pastor. Entonces cada autor, cuando da un atributo de Dios o atribuye a su nombre una característica, es porque alguna experiencia tuvo en aquel momento, por lo cual le llamó al Señor misericordioso, es mi consuelo, es mi redentor, es mi ayudador. Yo puedo decir personalmente, en 9 meses que tuve a mi papá, que en paz descanse, que estuvo enfermo, yo puedo decir que Dios es mi proveedor, porque sinceramente la vimos cruda económicamente y Dios se manifestó en una forma tremenda, ¿no? Por supuesto que yo conozco a Dios más que un proveedor, pero es un atributo más que hay. Dios, pues, amor, Dios es mi consuelo, Dios es mi ayudador, mi consejero, etcétera. Entonces, por eso es que sí es verdadera. No sé si los chiquillos que están con el tema del falso les queda claro o tienen todavía alguna duda. Sí, a mi parte sí está claro. ¿Perdón? Todo claro. Mi parte sí está claro. Ah, ok, muchas gracias. Vamos con la tercera. Y esta estuvo como más disputadilla, ¿verdad? Creo que es la que, de hecho, nos generó algún conflicto a varios, así que no hay ningún problema. Dice, para conocer a Dios basta solamente orar y leer la Biblia. Va de nuevo, los que dijeron falso, ¿por qué? Yo puse falso porque en la Biblia está todo lo de Dios, ¿verdad? Y al orar a Él, esa es la relación que tiene uno con Él, nada más. Entonces, por eso ahí me confundí. No hay problema, doña Marcia, ahorita ampliamos más. Más bien, alguien que puso verdadero en esa pregunta, nos gustaría saber su punto de vista. ¿Por qué verdadero? ¿No quiere participar? Bueno, está bien. Yo No hay puedo problema. opinar algo, sí. Claro. Claro, claro. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Dale, Sí, José. Se le estará yendo el audio a José. Sí, creo Porque que tiene problemitas de internet. sí debemos orar y la Biblia. Sí. Ahora sí. Dale, a ver. Sí, que digamos, dice que si basta solamente con orar y leer la Biblia, pues en parte sí, en parte no, porque yo digo que también debemos ponerlo en práctica. No es solo de leerla, sino de ponerlo en práctica en general. Es mi opinión. Ok, gracias, José. Yo quería compartir algo. ¿Me puedes poner la frase, porfa? Sí, un segundito. Sí, Ángelos, claro, dale. Sí, señor. Yo puse verdadero, guiándome en lo que decía abajo de Juan 5:39, leer las escrituras, y Jeremías 33:3, aclamar a Dios. Entonces por ahí puse verdadero, guiándome en eso. Ok, chicos, gracias por compartir. Ok, vamos a decir la respuesta correcta es que es falsa. ¿Y por qué es falsa? Vamos a leerlo con calma. Para conocer a Dios basta solamente, pónganle atención a la palabra solamente, orar y leer la Biblia. Si usted va al Salmo 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces, el salmista me está diciendo otra forma en la que yo podría conocer a Dios. Yo podría conocer a Dios a través de las circunstancias. Yo también podría conocer a Dios a través de inclusive las pruebas, ¿verdad? Y ahí, si bien es cierto, orar y leer la Biblia es una forma de conocer a Dios, y es una forma, inclusive puede ser hasta absoluta, puesto que en la Biblia está la verdad, el Dios mismo como Él es. Sin embargo, no es solamente eso, también hay otras formas, por eso es que es falsa. No sé si clarifico bien el punto, o alguien quisiera ampliarlo también, no, estoy abierto.
Yo puse falso, pero yo lo asocié con que uno puede hacer buenas obras y también puede conocer a Dios haciendo buenas obras. Así lo puse, lo vi yo y puse falso por eso. Ok, sí, puede ser en las circunstancias, exactamente. Miguel, yo quería contarles lo que les conté hace un ratito. Claro, claro. Yo conozco a Dios cuando oro, claro, y entre más leo la Biblia, más lo conozco y conozco sus atributos, ¿verdad? Y entonces, entre más lo conozco, más me enamoro y mi relación con Él cada día está más cerquita. Pero aparte de leer y orar, hay otras maneras de conocer a Dios. No solamente con eso. Yo les contaba que el año pasado, en el de octubre, pasamos la experiencia un poquito fea de que yo tuve COVID. Y en medio de esa experiencia tan fea, el Señor me mostró su gran amor porque me mostraba su amor con actos de la gente. Por ejemplo, hubo mucha gente que vino y me trajo, y eso que casi no, la gente no sabía, que me trajo comida, otros que me mandaron difusores para que el cuarto oliera y yo estuviera tranquila, mensajes bíblicos, flores, y digo, qué belleza, porque yo me sentía amada, ¿verdad? Y eso es porque Dios permite que con todo eso podamos ver el amor de Dios que se muestra con las personas. Entonces, sí conozco a Dios leyendo la Biblia, sí conozco a Dios orando, pero no solamente. Les conté esa experiencia que es algo que yo viví y lo recuerdo de manera agradable. Gracias. Amén. Bueno, muchas gracias por este ratito. Continuamos. Buena, ¿cómo están? ¿Me oyen bien? Es que estoy estrenando audífonos. Ay, bien, Carajo, es que así me concentro. Bueno, un gusto verlos y saber que están ahí. En la lección nos tocó acerca de leer las escrituras, el Salmo del Salmo 1 al Salmo 7. Ahí los que saben más o menos usar las reacciones, una carilla ahí de un emoticón, algo así. ¿Me pueden poner ahí la manita de quién leyó la Biblia? Leyó esos capítulos que le tocaban esta semana. Vamos a ver porque, sí, ajá, vamos a ir viendo a ver las carillas. Veo a Alonso y a Silvia que sí, a Bairo. Yo lo leí, pero no sé cómo poner el bicho ese. Yo tampoco sé. Bueno, después, muy bien, pero no O importa, háganlo pueden con el hablar. video. Sí, muy bien. Enseñen Bueno, el dedo, entonces yo leyéndolo, yo dije que ojalá que me toque a mí, le decía a Robert, hablar acerca de los salmos, ¿verdad? Me gusta. Pero, y da casualidad que eso fue lo que me tocó a mí. Y yo hice una presentación, pero luego el Señor me dijo que lo hiciera de otra manera, porque yo le dije, ¿qué es lo que tú quieres hablar? Y aquí va lo que el Señor me dijo que hablara con ustedes, ¿verdad? Vamos a ver, Robert, me decís si se ve. Me dice Sí, si se ve. Dale nada más para que se vea. ¿Ya Ahí, se ve grande? Sí, se ve grande. Bueno, sucede que teníamos que leer del Salmo 1 al Salmo 7. ¿Alguno me puede decir? Eli, perdón que ¿sí? te atraviese el caballo, como dicen. ¿Ibas a lanzar las preguntillas o todavía no? Al final. Ok. El Salmo 1 y el Salmo 7, pero ¿alguien me puede decir quién escribió los salmos? Así como para... Ajá, hablen porque no les doy las caritas porque puse la presentación. David, ajá, ¿quién más? Hay unos que, bueno, creo que solo uno, Moisés. Exactamente, ahí dicen que hay dos que no se sabían quiénes son y uno parece ser Moisés. Los Y hijos Salomón, de Coré. los hijos de Coré. Ajá, muy bien. ¿Y los salmos, para qué creen ustedes? Hay varios temas en los salmos. ¿Alguno que ustedes me digan, algún tema? Cántico. Alabanza, sí, cántico, sí. Alabanza, adoración. Ajá, adoración. También hay Arrepentimiento. unos de plegaria también. Arrepentimiento, plegaria, pidiendo también consuelo, ¿verdad? Protección, súplica. Protección, hasta unos veo como de, tal vez la palabra no es la correcta, pero como de venganza por los enemigos, ¿verdad? Uno de confianza. De confianza. Hay muchos, bueno, muchos, pero sucede que ustedes ven y dicen qué vacilón, ¿verdad? La Biblia empieza con tantos salmos de alabanza porque
empieza con el Salmo 1, ¿verdad? Que es sentado y uno siempre dice que medita de día y de noche, o que en silla de escarnecedores se ha sentado. Pues vamos a ver hoy el Salmo 1 y el Salmo 2 porque están estrechamente relacionados. Bueno, el Salmo 1 habla de 2 caminos, 2 destinos, mientras que el Salmo 2 habla del ungido del Señor, de Jesucristo. Entonces, voy a pedirle a Robert que si me puede leer el Salmo 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Y yo he leído, por lo menos, yo no sé ustedes, pero yo he leído el Salmo 1 un montón de veces, porque a veces cuando uno se propone leer la Biblia, y ahí le toca de primero, ¿verdad? Y nunca lo había interpretado, o sea, lo había interpretado, pero tan claro como el Señor en estos días que estuve estudiando me lo mostró. Pues sucede que aquí hay una imagen, no sé si ustedes la ven, de un árbol y al lado, bueno, al lado izquierdo mío, como de un lugar desértico, como sin vida, ¿verdad? Entonces, aquí hay una pregunta. Y ustedes pueden hablar ahí todos, aunque se oiga ahí un tumulto. ¿Quiere ser usted un árbol o una paja que se esparce por el viento? ¿Qué quieren? ¿Árbol o paja? Árbol. 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 Árbol Bueno, bien verdecito. sí. Bueno, ahí hay dos versículos antes de empezar que dice, escogí uno de cada capítulo, decía el Salmo 1, 1, 2. Qué alegría para los que Árbol. no siguen el consejo de los malos, sino que se deleitan en la ley del Señor meditando de día y de noche. Y el Salmo 2:12 dice, pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Y hay una palabra en común, ¿cuál es? En esos dos versículos. Bueno, en esos dos. Alegría. Alegría, sí, exactamente. Y ahora vamos a ver por qué alegría. Bueno, ¿por qué el Salmo 1 y el Salmo 2 tienen relación? Primero, en el Salmo 1 habla acerca de dos relaciones, 2 tipos de personas, 2 caminos, 2 destinos. No como la canción, pero son 2 destinos. ¿Y cuáles creen que son los 2 tipos de personas? Hay 2 tipos de personas. La Biblia dice que hay 2 tipos de personas. Los buenos y los malos. Los malos. Bueno, los creyentes y los no creyentes. Puede ser. La Biblia habla de los justos y los malvados. Y justos, no por ser justos, justos por la obra que hizo el Señor Jesucristo. Entonces dice que qué dichosos, que qué felices son los que son justos, que viven en alegría, no por lo que tienen ni por lo que son, sino por lo que hacen, sino por lo que son en Jesucristo. Aún en las circunstancias adversas, obedecen y se deleitan. Leer la palabra no es un yugo, sino es una alegría. Y es una alegría porque incluso para los judíos de aquellos tiempos, algunos que leían la Torá, como decían, era un gozo leer la Biblia y no lo veían como una tristeza, sino porque era por el sacrificio que había hecho al liberarlos de la esclavitud de Egipto. Y así lo pasaron de generación en generación. Entonces ellos lo veían como un gozo y una alegría. Y también son dichosos o los justos porque permanecen en el consejo de Dios, aunque estén en este mundo, no viven con las reglas de este mundo, sino con las reglas del cielo, con las reglas de Dios. Un discípulo auténtico, y me faltó la tilde, es humano, pero su carácter, su piedad, su relación es con Dios. Y muchas veces, o si no muchas, debe decir que no a muchas cosas, personas y lugares. Esa misma persona justa medita, no lee la palabra, no, medita, se zambulle como que nada en la palabra y cumple sus estatutos. Esperen, vamos a ver. Ay, porque no veo, perdón.
cumple sus estatutos y se deleita en su palabra. Y entre más la lee, más conoce el Señor. Y entre más lo conozco, más lo obedezco. Porque a veces solo leer, lo leo como por cumplir, leer. Y, guay, me leí no sé cuántas páginas, pero tal vez no medité. Y entonces tal vez no me deleité. Y entonces tal vez no entendí. Y tal vez no tengo esa relación de padre e hijo y esa intimidad, como hablábamos ahora en el falso y verdadero, que Dios me conoce y yo tengo una intimidad, porque cuando más lo conozco, más tengo intimidad con el Señor. Pero si no oro, si no leo su palabra, si no me deleito aún en las circunstancias, si aún y no sigo el consejo de Dios, no lo sigo porque no lo conozco, porque no leo su palabra. Entonces, yo seré, usted es esa persona justa que habla el primer camino, el primer tipo de persona, porque habla que, leímos ahora que Robert leyó, uno de los versículos es que será prosperado. Y entonces usted dice que, ay, resultado de aquel que medita y de día y de noche será prosperado. Y entonces toda la gente piensa, uy, voy a meditar en el día y la noche. O algunos piensan, porque seré prosperado. Y cuando hablan de prosperidad, claro, piensen en un trabajo buenísimo donde ganen mucho dinero, una buena casa, un buen carro y buenos paseos, y se enfocan en las cosas terrenales, donde Dios, cuando habla de prosperidad, no tiene el significado de lo que la gente piensa. Cuando Él habla de prosperidad, habla que la obediencia a Dios da como resultado que Él te cuida. Entonces viene aquel versículo que dice, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios me cuida. Yo soy un árbol que pasa un río cerca, y las raíces mías son de fe, y entonces yo doy fruto como un árbol, y soy obediente. Y la verdadera prosperidad es cuando tenemos un carácter como el carácter de Dios, que a pesar de las pruebas, mi fe se fortalece. ¿Por qué se fortalece? Porque las raíces son la fe y estoy bien abajo, bien cimentada, bien agarrada. Y es un árbol plantado que es propiedad de Dios. Ahí no nació ese árbol ahí por casualidad, fue plantado por Dios. Y Él lo cuida, Él lo riega y nadie lo va a arrancar. ¿Por qué? Porque ese árbol produce frutos, tiene propósitos y crece. eh, y los frutos pueden ser la obediencia, la justicia. Tiene unas raíces muy fuertes. Ese es un tipo de persona. Pero ese salmo también habla de la paja. La paja es equivalente al malo, al necio y al impío. La paja, cuando dicen que está el grano cae a la tierra porque es lo que tiene peso, mientras que la paja pasa el ventolero y se la lleva, no tiene peso. Entonces dice que las características de esa persona es que no pesa y se la lleva el viento. Su valor moral es nulo, no toma decisiones valientes, se va con la corriente del mundo, y con tal de llevar la corriente del mundo, le da la vuelta al Señor. Dice la palabra, y aunque suene muy cruel, no sirve para nada. Porque la paja, así como lo acompaña la palabra, la paja solo sirve para ser quemada, para ser desechada. Hoy en la vida hay muchas personas que caminan dando vueltas, van a un camino que no toma en cuenta a Dios y a su palabra. Se mofan de Dios y de sus hijos. Ese es el segundo tipo de persona. Solo hay dos: el justo y los que no lo son, los malos, los necios, los impíos. Entonces, ahora sí, como la palabra de Dios en ese salmo es muy fuerte, dice, por tanto, yo no sé si aquí hay algún abogado, pero cuando se lee una sentencia y viene todo lo que hizo y lo que no hizo y todo, pero al final dice por tanto. Cuando es un documento muy oficial y se lee todo un gran texto, pero al final viene el por tanto. A unos dice el versículo, Robert, ¿me puedes volver a leer el versículo? Creo que el 4, 5 y 6. No sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Por tanto, llegará un día
dice. Y a unos les dirán, no los conozco, alejados de mí. Pero Señor, en tu nombre hicimos, dicen, ¿verdad? Señor, en tu nombre hicimos milagros, pero Señor, y les dirá, a ustedes no los conozco. Porque incluso muchos dicen, ay no, pero si el Dios que yo tengo, el Dios que se habla, es un Dios de amor. Y está bien, es un Dios de amor. Pero ahí el Salmo 1 habla que hay dos tipos de personas, dos caminos y dos destinos. Dos personas, los justos y los no justos, ¿verdad? Dos caminos, ser como un árbol o ser como paja que se la lleva el viento, y dos destinos. Y a uno les dirán, Señor, a ustedes no los conozco, y a otros les dirán, yo sí los conozco, porque dice el Salmo 1, porque sé el camino de los justos. Él sabe quién es justo y quién no es justo. Y entonces, ahora dice, asegúrese usted, asegurémonos y yo, de elegir la senda de Dios, a Jesucristo el camino, porque hay dos caminos, pero dice, solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Dice Juan 14:6. Porque el camino que elijas determinará dónde pasará la eternidad. Entonces, no, es que yo nací justa y otros nacieron injustos. No, todos éramos estábamos en el bando de los injustos. Pero el Señor murió en la cruz y me dio a mí la oportunidad de arrepentirme, de volverme a Él, buscarlo y pasarme al camino de Jesucristo, ¿verdad? Por eso el Salmo 1 y el Salmo 2 tienen tanta relación, porque el Salmo 2 habla de que el Rey, que el Mesías es Jesucristo. Entonces, por tanto, ahora los que eligieron el camino de Jesucristo, dice que no hay condenación para todos los que están en Cristo Jesús. Ahora Robert les va a poner una mini encuesta y ahorita voy a quitarle la proyección. A ver cómo hago, porque así como... Robert, ya. Y ahorita vuelvo. Ya te paré de compartir. Espérate para ver, porque no sé cómo salirme aquí. Ahora, ya te lo corté yo. Ajá. Ahora necesito que contesten esa pregunta, solo es una. Porque cuando empieza el Salmo dice, qué alegría para los que siguen el camino del Señor. Dice, habla de un varón bienaventurado. Ahora ¿sabe usted quién es ese varón bienaventurado? Las respuestas son David, el sabio, Jesucristo, usted y yo. Cuando la tienen, le dan submit. Bueno, no sé si se pronuncia así. Llevamos 14 personas. Faltan 5. Robert, voy a ponerlo otra vez. ¿Me das para ponerlo? Nada más dale. Bueno. Es que aquí el más tecnológico es Robert. Entonces, Robert, ¿me puede leer las respuestas? ¿Ya están? Faltan 2. No, ya estamos ahora sí. Listo. Dice las respuestas, bueno, la pregunta es, ¿quién es el varón bienaventurado? Una es David, el sabio, Jesucristo, usted y yo. Pues, la mayoría no ganó. Los que tienen 17% ganó. El único el varón bienaventurado que ha cumplido con lo que dice el Salmo 1, que dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, no se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. ¿Saben quién es? Espérense. Jesús. Ay, se me quedó pegado. Jesucristo. Es el único que cuando vino a la tierra cumplió eso, porque usted ni yo, no ha habido ni uno solo justo. El único justo fue Jesucristo y Él nos llama a ser como Él. Y lo podemos hacer a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? La salvación y de meditar en su palabra de día y de noche. Porque yo no sé si usted o yo, pero a mí me parece que es un salmo, sí, muy, muy radical. Y el Señor nos manda a ser radicales. O somos paja o somos árboles. Y la decisión que usted tome decidirá la eternidad. Y será una eternidad sin apelación y para siempre.
porque el último versículo dice que el Señor ya decide o una eternidad en el infierno donde se quema como la paja o una eternidad con Él para siempre. Bueno, hermanos, era eso lo que quería comentarles. Gracias, Eli. Perdón, doña Silvia, solamente para no dejarlo de lado, Mariela nos pregunta cuántos nombres o atributos son mencionados en la Biblia sobre Dios. Entonces, ahora al final tenemos, Alon y yo, una presentación de eso. Y ahí sale. Ahí vamos a responder. Por favor, no es. Bueno, ahí, muy bien. Vamos a ver si le vamos a responder bien. Bueno, gracias, Miguel. Vamos a continuar ahora con el análisis de la lección y nos vamos a dividir en grupitos porque vamos a comentar y así, como les gusta a muchas personas que estamos más poquitos y pueden preguntar y conversar sobre lo que escribieron y aprendieron en la lección. Entonces ahí ya nos vamos a ir a los grupos. Hoy Helen y doña Marta. Bueno, qué bendición. Hola, Vamos hola. a ver. ¿Y quién más? Marcia. Y doña Marcia. Vamos a ver. Ay, es que. Marcia y Robert, que sí, es que. Tengo que decirle a Robert que me enseñe a ver todas las caras de un solo tiro. Bueno, dice que empieza con el título que Dios es un Dios personal, ¿verdad? Que dice, lo importante es que todos hablen, ¿verdad? No se sientan cohibidos y lo importante es que aprendamos todos. ¿Qué dice? Bueno, la primera pregunta es acerca del Salmo 139. ¿Qué creen ustedes que es lo que Dios conoce de usted o de mí? ¿Qué creen que conoce? Todo. Todo. Lo bueno y lo malo, ¿ah? Sí. Para muchos, desgraciadamente, también lo malo, pero todo. Y dice que conoce el despertar y el anochecer. Y hasta los cabellos están contados. Qué belleza, ¿verdad? Qué belleza, pero qué miedo también. Qué susto. Bueno, dice ¿qué dice en Lucas 5, 18, 20? Tal vez alguien quiera leerlo, ese versículo. Yo lo puedo leer. Sí, gracias. Lucas 5, 18. Dice, bueno, yo uso la versión Reina Valera porque dice 18 al 20. Dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Muy bien. ¿Qué hizo Jesús entonces con el paralítico? ¿Qué pusieron? Jesús La pregunta está interesante. Bueno, voy a preguntarle a doña Marta primero. Doña Marta. Jesús perdonó sus pecados y los sanó. Ajá, ¿qué más puso? ¿Quién trató de hablar? Yo puse, lo perdonó sus pecados, los sanó y lo liberó. Ajá, Robert, ¿qué ibas a decir algo? No, iba a decir que es una pregunta muy interesante porque si bien lo sanó, pero denota mucho de Jesús, lo que él hizo primero, que tiene razón doña Marcia y doña Marta, de que primero le perdonó sus pecados. Muchas veces andamos buscando, y voy a hacerlo cortito,
no modo predicación, muchas veces andamos buscando algún bienestar material o físico y demás, y no está mal, para nada, pero lo primero es lo primero, y vean que Jesús le dio la prioridad, valga la redundancia, a este tema. O sea, lo más importante para Jesús era perdonarle sus pecados, y de paso lo sanó, pero hizo primero lo más importante, ¿verdad? Qué bonito cuando tenemos nuestras prioridades claras, que por supuesto Jesús, nuestro modelo a seguir, las tiene. Sí, y exactamente eso que dice Robert, porque dice que la Biblia toda está, pero así, unida y entrelazada perfectamente. Entonces, ¿de qué le hubiera servido a ese hombre que lo llevaron si sus piernas, ¿verdad? Se sanan y se pierde su alma, ¿verdad? Y el Señor en su amor no solo lo salvó, sino también que lo salvó, que fue lo principal, sino también que lo sanó. Y yo digo, imagínense que el Señor, Él era tan bueno porque en ese tiempo los paralíticos eran despreciados, ¿verdad? Todos esos que tenían algún problema físico eran despreciados. Y el Señor, a pesar de que estaba como en una prédica, Él sacó el rato, ¿verdad? Lo atendió, lo vio con amor, le dio la salvación, pero también lo sanó. ¿Se imaginan qué gozo? Eli. Señora, ¿quién? Doña Helen. Ahí es donde vemos, ¿verdad? Y aplicamos lo que dice la palabra, que bueno, todo lo que Dios hace es perfecto, ¿verdad? Entonces Él pudo haber hecho solo físicamente la sanación, pero no había una sanación completa. Entonces Dios todo lo hace perfecto, definitivamente. Sí, qué bendición, ¿verdad? Y en pequeños versículos aprendemos un montón. Lucas 5:30-32, que dice, otro día Jesús invitó a Leví, un conocido pecador, para que lo siguiera. ¿Por qué criticaron a Jesús? ¿Alguien que quiera comentar? Por compartir con cobradores y pecadores. ¿Quiénes eran los cobradores? Ustedes saben, en ese tiempo. Los publicanos. Ajá, pero ¿qué eran? ¿Eran queridos o no eran queridos? No. ¿Por qué no eran queridos? Bueno, ahora nosotros no queremos a los de tributación y a todos esos, pero ¿por qué no eran queridos en aquel tiempo? ¿Por qué? ¿Saben? Porque eran cobradores de impuestos. Ajá, pero no eran justos, dicen. Agarraban seguro un porcentaje, lo mandaban ahí a la administración y lo demás se lo dejaban y le quitaban cosas a los pobres. Bueno, eran crueles, Es que ¿verdad? el principal motivo de odio que le tenían a los republicanos era porque ellos manipulaban mucho las actas, por así decirlo. Pues no se manejaba así, pero en el sentido de que vos llegabas y te debían algo y ahora no, ahora me deben más. Entonces eran muy injustos y las personas en ese tiempo pues no tenían tantas facilidades de tener dinero y generaba como que prácticamente entregarle todo en algunos casos a ellos, aun cuando no era lo que correspondía. Ajá, y entonces, ¿por qué criticaron a Jesús? ¿Por qué lo criticaban? ¿Por qué? Por haberse juntado con ese tipo de escoria, dirían, ¿verdad? Pero el Señor no vio eso, ¿verdad? Cuando fue a reunirse con Leví, Él vio otras cosas, porque dice la pregunta, ¿cómo respondió Jesús a las críticas por asociarse con ese tipo de pecadores? Yo puse que porque ese en realidad era el objetivo principal, que era llamar al arrepentimiento a las personas que estaban haciendo las cosas mal. Sí, ¿alguien más? Yo puse que los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él busca pecadores, no justos. Ajá, y el Señor sabía que todos eran injustos, pero hay muchas veces, y hoy en la actualidad, que mucha gente se cree, ay, que yo soy yo soy el árbol ese que habla del Salmo 1, yo soy el árbol, pero no sabe que todos somos paja y fuimos por el sacrificio Jesucristo que Él nos plantó y nos riega y tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Y hay gente que cree que no necesita de Jesucristo, ¿verdad? Eli, perdón, hay un predicador que se llama Charles Spurgeon y siempre me gusta mucho esta frase, ¿verdad? Tristemente como cristianos tendemos a sentirnos como
tal vez inconscientemente, aunque a veces muy conscientemente, un poquito como mejor a las demás personas, en el sentido de que decimos, ah, no, pero nuestros pecados no son tan malos como aquel otro que está haciendo esto y demás. Ese predicador decía que si alguien piensa mal de vos, Ya vengo. ten cuidado, porque realmente eres peor de lo que esa persona piensa. Entonces es como un ubicatex, ¿verdad? Muchas veces, de que igual nosotros somos peor, podría ser inclusive pecadores. Lo hermoso de todo esto es que Dios nos perdonó por su gracia, pero no porque fuéramos mejores que ellos. Y eso es lo más hermoso de todo esto. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, o algún comentario. Si no, pasamos con la pregunta 4, que dice, después de leer estos versículos, ¿cree que Dios tiene un interés personal en usted? ¿Qué piensan, chicos y chicas? Yo puse sí. Puse que sí también. Ok, creo que hay consenso, ¿verdad? Efectivamente, dice que Dios amó tanto al mundo y, bueno, sí, al mundo y a todos los que en él habitan, que envió a su Hijo unigénito, Juan 3:16. Y creo Robert, que todos conocemos el versículo, entonces, qué bonito saber de que sí, Dios tiene un interés en usted. Qué bonito saber de que ese Dios personal quiere relacionarse con nosotros. Perdón, Eli. y qué belleza también, como yo estuve leyendo los salmos, en el Salmo 4, yo creo que todos lo leyeron, ¿verdad? La gente dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? Ya todo el mundo se lo sabe como un versículo recitado, ¿verdad? Pero hay un trasfondo maravilloso en ese versículo porque es que usted tiene la plena seguridad de que su Dios es un Dios personal y está al cuidado de usted, que a pesar de las adversidades y las tristezas y las cosas que a cualquiera nos pasan del día a día, usted puede dormir confiadamente de saber que mientras usted duerme, el Señor lo cuida. El Señor está pendiente de su situación y mientras usted duerme tranquilamente, no angustiado, no desvelado, pensando cómo voy a hacer con el futuro de mi vida, en lo que sea, usted se cobija en el Señor y se refugia en Él y puede dormir tranquilo por la seguridad de usted, de que usted tiene que su Dios es personal y lo ama y lo cuida todos los días. Y eso es, bueno, por lo menos para mí es una belleza, que Dios me cuida a mí con tan imperfecta que soy y está pendiente de mí. Qué belleza, ¿verdad? De hecho, la pregunta 5, Eli, va muy relacionada a eso. Qué bonito saber de que puedo acercarnos a Dios. Ahora vamos a comentar algo, entonces no voy a hacer spoiler, como cuando uno cuenta una película y cuenta el final y ya, pues le perdí la gracia de la película, ¿verdad? Ahora vamos a contar algo cuando volvamos de los grupos, pero me gustaría ver qué anotaron ustedes en la pregunta 5. ¿Cómo puedo acercarme a este Dios personal? Estudiando las escrituras. Perdón, doña Marta. Estudiando las escrituras y Excelente. clamando a Él. Clamando a Él. Por supuesto, qué bonito saber de que muchas veces gritamos, Señor, pero háblame. Pero ahí tenés la Biblia que te puede hablar, ¿verdad? Pues que yo quiero oírlo así como en una voz, entonces de hablarlo en voz alta, dicen por ahí, léelo en voz alta y ahí ya vas a escuchar la palabra de Dios en tu ser. Pero lo que más me encanta es que podemos contarle todo. Él nos conoce mejor, Él conoce a Charo mejor de lo que ella se conoce. Y así con cada uno de nosotros. Muchas veces decimos, no, pero ¿cómo voy a decirle esto? No, abramos nuestro corazón, Señor. Estoy cansado, estoy triste, o estoy feliz, o estoy alegre, o híjole, sé qué hacer con esto, no sé qué hacer. Qué bonito saber de que podemos, hasta el más mínimo pensamiento Él lo conoce antes de que venga a nuestra mente. Y vean que eso es lo más llamativo de todo, que muchos dicen, pero entonces ¿para qué voy a hablar con Él si Él ya sabe lo que pienso? Pero es que quiere tener una relación personal con todos y cada uno acá. Qué bonito es eso. Quiere que le hablemos. Y nos dice, clama a mí. Y yo te respondo. Y como es un Dios trino y en su amor, ¿verdad? Nos dejó al Espíritu Santo, que es el consolador, el ayudador. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó una vez que estaba muy angustiada con una situación, ¿verdad? Que ya había hecho de todo. Y entonces, hasta que yo lo sabía, pero en una de las lecciones estudiamos mucho acerca del Espíritu Santo y yo dije, no, ya, se me va a gastar el cerebro de darle vueltas, ¿verdad? Que uno le da vueltas y vueltas y uno dice que se va a volver loco de darle la pensadera. Y yo dije, no, Espíritu Santo, te dejo eso en tus manos y ya, por favor, toma eso y haz que yo descanse tranquilamente. Y qué bendición, porque
el Espíritu Santo no te consuela, Él es un consolador. Y él no te ayuda, Él es el ayudador. Y qué belleza, ¿verdad? Porque en eso, por eso es importante meditar en su palabra y conocerlo, porque hay un montón de promesas hechas para usted y para mí, que a veces es como un tesoro, y si no lo encontramos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de lo que teníamos, ¿verdad? Usted puede tener un tesoro en su casa, y si no sé, está muy escondido, no le sirve para nada. Igual es la palabra de Dios, ahí hay un montón de promesas, un montón de formas de alabar al Señor y de glorificar su nombre, pero si no la estudiamos, entonces nos estamos perdiendo de mucho. Eli, Señorita. otra cosa que también yo siento que como parte de lo que nos ayuda a descansar es que la misma palabra dice que nosotros muchas veces no sabemos cómo orar, ¿verdad? Y no tenemos idea de lo que verdaderamente debemos de pedir, y entonces también tenemos al Espíritu Santo como quien intercede por nosotros, ¿verdad? Porque, o sea, ¿cómo debemos orar? No lo sabemos, pero para eso tenemos un intercesor que con gemidos indecibles, ¿verdad? Tal vez le dice al Padre lo que yo en este momento tal vez no sé expresar, ¿verdad? Y puedo estar confiada de que ese que escudriña, ¿verdad? Es el que recibe el mensaje aún mejor de la oración que yo estoy haciendo en ese momento. Entonces, al no saber orar, no debería ser una carga para decir, no sé qué decir, ¿verdad? Sino que también tenemos esa ayuda. Sí, ahí no hay que llegar asombrando al Señor con palabras de domingo. Yo vacilo a mi esposo porque un día me hizo un poema cuando éramos novios, y yo le digo que lo agarró de Google porque en la vida yo lo he visto hablando así, y hay gente que no sé, cuando ora busca unas palabras muy elevadas y tal vez se desenfoca en saber que el Señor hasta eso sabe, ¿verdad? Él conoce el corazón, y no le importa. Si usted llega con palabras elevadas o palabras sencillas, tampoco en una oración larguísima que no dijo nada, lo importante es que Dios mira su corazón, ¿verdad? Porque lo más lindo de esa lección es aprender que Dios es un Dios personal, y que ese Dios es mi Dios, qué belleza, ¿verdad? Es mi Salvador. Entonces, dice la parte segunda, conociendo a Dios por lo que Él es. Entonces, esa es la segunda parte de la lección. Entonces, decía acerca de los nombres, en el punto 6, vamos a ver por la pregunta 6, porque si no hablamos, y yo no sé cuántos minutos, Robert, llevamos. 8 minutos nos quedan. Uy, santo Dios, ¿qué nombre se le da a Dios en Génesis 17:17? El Dios Todopoderoso. Ajá, el Dios todo, el Shaddai, de verdad. Dice el Shaddai, Dios Todopoderoso. Hay una canción incluso. ¿Qué significa para nuestras vidas decir que Dios es todopoderoso? Helen, ¿usted qué piensa? Que Dios todo lo puede, Él todo lo puede, todo lo conoce. No hay límites para Él. Sí. Qué belleza. Tenemos que confiar plenamente. Ajá. Y tal vez, vamos a ver, Byron, ¿cuál es en la pregunta 7, cuál es el nombre que se le da a Dios en Éxodo 34:14? La 7. Con razón. Préndame. Ya está. Celoso. Dios es un Dios celoso. Sí, celoso. Bueno, es celoso. Y entonces, ¿de qué será celoso? Noilin, sí, Noilin. Yo puse que en el pasaje estaba hablando de que era celoso por el tema de la idolatría de su pueblo. Digamos que estaban como idolatrando a otros dioses. Ajá, entonces es celoso de nuestra relación con quién. ¿De él con quién? Con otros dioses. Ajá, él es celoso de la relación que nosotros tengamos que la prioridad que nosotros le tengamos a otra cosa, de la relación. ¿Qué tipo de relación tengo yo con él? ¿Es celoso? Me quita algo tan vano el Facebook, la WhatsApp, los estados y hasta la comida, no sé, dedico muchas horas a estar comiendo o a estar trabajando y a muchas cosas, hasta para, soy yo misma un Dios porque me encanta dormir y no leer su palabra, y eso nos llamaba la atención a todos, ¿verdad? Porque a veces tenemos todos prioridades, sin decir que el trabajo es malo, que la familia es mala, que yo dedicarme tiempo para mí es malo, no, nada de eso es malo. Lo malo es si todo eso me quita la prioridad que debe tener Dios, ¿verdad? En mi vida. Y bueno, no sé, Eli, rápidamente, ahí mandamos en el WhatsApp, lástima que está en inglés,
pero un montón una estadística que hablaba cuántas veces la persona ha leído la Biblia en los últimos 7 días o ha ido a la iglesia. Y bueno, hay otras, ahora les puedo mandar un videillo de tarea. Y lamentablemente tenemos un montón de tiempo en nuestras vidas y la excusa como cristianos que más usamos, y bueno, y como latinos también, es que no tengo tiempo. Ay, no, es que no me dio tiempo de hacer esto, no me dio tiempo. Si no me está dando tiempo de poder tener una relación con Dios, ahí hay un grave o un gran indicador de que hay algo ahí que se está convirtiendo en nuestro ídolo, que se está convirtiendo o que lo es. Y podrá sonar crudo, ¿verdad? Puede ser hasta la familia, puede ser hasta un hijo. En caso de los que tienen mucho tiempo en la iglesia, hasta puede ser algún ministerio, que no, es que yo sirvo y sirvo y sirvo y sirvo y sirvo y sirvo tanto que no tengo tiempo para buscar de Dios. Entonces hasta eso puede ser. Entonces, amigos, realmente lo que tiene que estar siempre en primer lugar nosotros es esa relación que podamos tener con Dios. Sí, y con eso que dijimos, entonces vamos por la pregunta 8. En Efesios 2:14, ¿qué nos dice que el nombre? ¿Quién es? ¿Qué se nos dice que Dios es qué? Nuestra paz. Nuestra paz. Y doña Marta, usted cuando Dios dice que Él es su paz, ¿usted qué siente? ¿Qué piensa? Siento que Él me reconforta, me tranquiliza, me libera cuando algo nos hace sufrir. Sí, imagínese, es que Él no da paz, Él es paz. Y dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo, que no estamos solos, Él está con nosotros, va delante de nosotros y Él nos consuela en medio de la dificultad. Y como dije ahora en el Salmo 4 que decía, y yo aún así en la adversidad puedo dormir confiada porque el Señor cuida de mí, cuida de usted. En el 9 habla de un pastor, ¿verdad? En el Salmo 23. Dice que el Salmo 23, versículo 1, ¿cuál es la promesa que está en el versículo 1? ¿Quién echaron? Nada me faltará. A nada, y nada es nada, ¿verdad? Tengo todo. En el don Hugo, ¿cuál es la promesa que usted encuentra en los versículos? En el versículo 3 hay 2. Conforta mi alma. Ajá. ¿Y hay otra? La 3B. La 3B. Y me guía. Vean qué belleza, ¿verdad? Y Helen, ya que está a la par, Helen, y la promesa del número 4, el versículo 4. Estará conmigo. Sí, yo puse siempre está a mi lado. Ah. Y Robert, ¿qué pusiste en el versículo 6? Bueno, yo por lo menos. Perdón, ¿qué vas a decir? La promesa del versículo 6. Sí, pero ibas a decir algo. Ajá, ¿qué pusiste? ¿Qué crees? ¿Cuál es la promesa? De que voy a estar con él, que en la casa del Señor moraré por largos días. Sí, qué belleza. Dice que su amor y su bondad me siguen por siempre, ¿verdad? Me persiguen casi. Y lástima que se nos acabó el tiempo, porque ese salmo uno le encuentra un montón de cosas. Y cuando usted lee estos versículos, ¿qué viene a su corazón, doña? Vamos a ver qué se me perdió, para ver, porque vamos a ver quién me falta. Doña Marcia, ¿qué viene a su corazón cuando lee todas esas promesas del Salmo 23? Que no estoy sola, que la compañía y la protección de Dios siempre me acompañan. Ajá. Entonces dice que Dios el pastor ofrece consuelo. ¿Usted acepta ese consuelo o lo rechaza? ¿O prefiere sentir lástima y llorar o prefiere que el Señor lo consuele? Lo acepto ser consolada. Ah, qué belleza, ¿verdad? No es consolada por un psicólogo, es consolada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que el pastor guía por sendas de justicia. ¿Usted está usted andando en esos caminos justos, los que hablaba el Salmo primero también? ¿Sí o no? Bueno, sí. Cada uno respóndase, ¿verdad? Y siente que Dios se preocupa por usted. Robert, ¿vos sentís que se preocupa por vos? Perdón, estaba con el micrófono apagado. Claro, si no, quién sabe dónde estaría uno. Sin duda alguna se preocupa por uno. Y entonces en todo esto que vimos, ¿verdad?
así rápidamente, porque si uno puede desmenuzar cada versículo, o terminamos llorando, pero no de tristeza, sino de la emoción de saber al Dios tan bueno, tan justo, tan grande que tenemos, ¿verdad? De saber que es mi Padre, mi pastor, mi Dios todopoderoso, mi guía, mi consuelo, mi fuerza. Entonces, ya llegamos a la conclusión de que Dios es un Dios personal, que conoce a doña Marta, al matrimonio de Helen y Hugo. Incluso los conoce a ellos, son esposos, ¿verdad? No se las son hermanos. Sí, son esposos, ¿verdad? Los conoce a ellos como esposos ahí sentados y los conoce en su individualidad. Me conoce a mí y a Robert, que somos hermanos y nos conocemos en muchas cosas y sabe las cosas de la familia y todo, pero lo conoce a él y lo trata a él en su intimidad y a mí por aparte. Es un Dios súper personal que cuida de Sharon, de doña Marcia, de Hugo, Helen, Marta y Noelyn y Brian, y ya se me acabaron los nombres, y Byron. De cada uno de nosotros tiene cuidado el Señor. Entonces, ¿cuántos minutos llevamos, Robert? Ya, 58 segundos. Eso es como una carrera. Por ahí. No sé si alguien quiere decir algo y aprovechar estos segunditos que nos quedan. Yo solo diría que Dios, más que preocuparse, se ocupa de cada uno, porque nunca improvisa, por decirlo de alguna manera, sino que nada más va, se ocupa y nos protege siempre. Sí. Toda la razón. Ya tiene todo. Todo se mueve conforme a su voluntad. Solo que a veces no es la voluntad de nosotros, ¿verdad? Entonces por eso creemos que Dios no está haciendo algo, pero su voluntad es buena, agradable y perfecta. No siempre es igual a la nuestra, por supuesto. Gracias a Dios, porque si no, quién sabe qué montón de metidas de pata nos hubiéramos jalado, ¿verdad? Pero a veces pensamos eso, ¿verdad? Que estamos en ciertas situaciones, pero la voluntad de Dios es distinta a la nuestra en muchas ocasiones. Y es perfecta a pesar de que no tiene nada ahí. Ya llegamos. Y le dio tiempo. Avanzó bastante. No, sí, bueno. Nosotros que nos pegamos una carrera. Nosotros ni con la carrera salimos. No, llegamos hasta la 8 y así a la carrera lo último. Pero qué bonito es cuando podemos conversar, ¿verdad? Porque nos conocemos, conocemos la bendición del Señor que nos da. Vieran qué bonito, porque en nuestro grupo había gente en Guanacaste en este momento, gente en San José. En Cervantes. En Cervantes, en Guadalupe y nosotros. Y le digo, Para vean, eso. increíble que podamos reunirnos en un discipulado, gente en 3 provincias diferentes. Gloria a Dios, ¿verdad? Que nos permite la virtualidad y no es impedimento decir, es un grupo internacional, decir no porque estoy muy lejos o porque estoy en el trabajo. Bueno, espero que ustedes hayan sacado el jugo de esta lección, así como todos lo hemos ido sacando. Damos gloria a Dios porque aunque no nos dio tiempo, bueno, yo no sé si a otros grupos sí les dio tiempo, pero a nosotros no. Pero ya lo estudiamos en la casa, lo compartimos con nuestros compañeros y ahora vamos a hacer una puesta en común para que se quede el nombre ahí en el grupo de signos vitales. Vean, comenzamos nosotros presentándonos a nosotros mismos, porque es muy bonito. Por ejemplo, yo sé, digamos, cuando yo veo a Brian y a María Fernanda, ya nos hemos conocido en las reuniones de los miércoles, ¿verdad? Y hay una relación un poquito diferente. Entonces yo puedo dar características de Brian y María Fernanda que ustedes no pueden dar, como en una aventura que están metidos estos chicos, que un día les dejamos un espacio para que nos cuenten, ¿verdad? ¿Ok? O como yo puedo decir, por ejemplo, de Mariela, que es una excelente cocinera, porque yo conozco a Mariela y le conozco esa faceta. Okay. Conocemos sus platillos también, muy ricos. Conocemos sus platillos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que entre más nosotros nos conozcamos, más características podemos dar, ¿verdad? Qué bonito entonces estos grupos que nos permiten conocernos y saber, vieran qué bonito lo que aprendimos. Y a eso es lo que vamos. 2 personas de nuestro grupo llegaron a la iglesia por sus novios, así hablando de este año. Entonces digo, qué bien por los novios, qué bien por las novias que trajeron a 2 personas que están en este discipulado. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque todo es una relación, ¿verdad?
Y dicen que llegaron por lana y salieron trasquilados, dice Braulio. Entonces, vean qué bonito, porque entre más nos conozcamos, más características puedo dar. Yo le puedo decir a Daniela, vean, yo la conocí en la faceta de que yo era la maestra de Daniela hace 300 años. Después, ahora yo soy la maestra del hijo de Daniela. Y entonces la conozco de otra faceta. Y conozco que ella es carguísima en todo lo que emprende. Ella es negociante y ella hace manualidades. ¿Por qué? Porque tengo una relación con Mariela. Vamos a esto. Entre más yo conozca a una persona, más características puedo dar de esa persona. Hablaba, yo digo, de Alonso estaba rojo y estaba hablando de Alonso porque yo a Alonso lo conocí de unas características y ahora puedo dar otras características, ¿verdad? Vamos a compartir una presentación que tenemos. No, perdón, no es aquí. Ok. Ok, vamos con la pregunta que hoy ha sido la pregunta del millón. ¿Tenemos un Dios personal? Sí. Solo Eli tiene un Dios personal. Sí, señora. A ver, qué bien. Sí, maestra Puchita. Sí tenemos un Dios personal, ¿verdad? Sí. Vea qué cosa más preciosa, y ahí que le voy a pedir a Roberto que me intervenga explicando esto, que hoy lo estaba explicando muy lindo. Tengo un Dios que hasta sabe cuántos cabellos tengo, porque están todos contados, dice Mateo 10:30. Unos tienen más que otros, pero Él sabe cuántos cabellos tengo yo. Ese es mi Dios. Ok, Roberto, ¿nos puede explicar este pedacito en lo que dice en griego? Sí, bueno, vamos a resumirlo un poquito porque es muy larga la historia. Como muchos saben, la Biblia fue escrita en griego y en arameo, la parte del Nuevo Testamento, hebreo del Antiguo. Resulta que, bueno, cuando la palabra estaba, los que estaban traduciendo la Biblia buscaban la forma de hacerla entender mejor al idioma. Resulta que este verbo también significa enumerado. Entonces es muy curioso porque principalmente las versiones en inglés, como la King James, y bueno, varias, prácticamente la mayoría, no traducen de que nuestros cabellos están todos contados. Traducen otras cosillas, por ejemplo, que en toda nuestra cabeza, bueno, es obvio, ¿verdad? Bueno, la mayoría de los cabellos están en la cabeza. Todos nuestros cabellos están enumerados. Entonces vean qué bonito saber de que no es solo que tenemos X cantidad de cabellos, sino que él sabe cuál es el 1, cuál es el 2. Mira, a tal persona ya se le cayó el 2.125.000, uno menos que contar. Y entonces hasta eso sabe de nosotros. Qué grande es nuestro Dios. Grande es el Señor. Rápidamente también, Roberto, ustedes saben que es mi hermano, pero aparte de ser mi hermano, él es misionero y pronto se va para Ucrania. Pero él el año pasado fue a Laos y tuvo una experiencia porque la gente de Laos se maravillaba de que nosotros tenemos un Dios personal. Robert, ¿les puedes contar, por favor? Sí, y ahora estoy recordando otra historia. Algo muy curioso de Laos es que cerca del 80% de la población no ha escuchado el nombre de Jesús, entonces no saben quién es Jesús. La mayoría son budistas y otros cuantos son ateos. El budismo es una religión atea, por así decirlo. Otro día podemos hablar más tiempo. Pero los budistas no tienen una relación con Buda, primero porque Buda no es un dios, sino es como un estado al que pueden llegar algunas personas. Entonces resulta que estábamos en un discipulado, me llevé el libro de signos vitales, por cierto, y estamos hablando de la oración y les decía yo, basado en el Padre Nuestro, esta frase, ¿verdad? Digamos como frase por frase, Padre Nuestro, les decía yo que Dios es nuestro Padre y se quedaban, wow, y es nuestro, y puede hablar con nosotros y nos dice, clama a mí. Bueno, no lo dicen en ese versículo, ¿verdad? Lo dicen en Jeremías, pero dice, clama a mí. O sea, él quiere que hablemos con nosotros. Y era a unas mujeres, a unas chicas, adolescentes, se les explotaba el cerebro en el sentido de la palabra, de saber de que tenían un Dios que era su padre y que les pedía que hablaran con ellos. Algo muy poco común para los budistas que pues, no tienen un Dios con el que se pueden relacionar. O similar con los musulmanes también, que la mayoría de las oraciones de los musulmanes son exigidas
y son como más tipo rezo, no es tanto de esa relación, sino es que tengo que hacer 7 oraciones al día o 5 porque tengo que hacerlas, sino es realmente porque me nace, porque puedo relacionarme con él, porque él me ama y puedo conversar. Son cosas tan distintas que a veces nosotros no le encontramos ese valor en Occidente. Exactamente, no le encontramos el valor y no valoramos lo afortunado que somos. Bueno, ahí venía una lista de los nombres de Dios, ¿verdad? Aquí vamos a repasar rápidamente algunos. No todos, porque hay muchos. Sí, dice buen pastor en Juan 10:11, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Muy bien, y qué bonito cuando yo leo la palabra de Dios, yo, Silvia, porque yo no voy a crecer por lo que lo lea Alondra o lo lea Alonso, entonces yo subrayo en la palabra de Dios que ese es un atributo del Señor, Él es el buen pastor. Y si usted dice, voy a coger un pailo naranja para subrayar todos los atributos que yo voy descubriendo, es todas las facetas que usted está conociendo del Señor. Él es mi esperanza, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Entonces vemos cómo en los Salmos se habla de otro atributo de la esperanza, que es el Señor. Mi libertador y mi escudo. Eso está también en Salmos 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. Ahí fue un chorro de atributos. Ahí no solo viene mi libertador y mi escudo, ¿verdad? Fortaleza. Entonces, entre usted leyendo la palabra de Dios va a reconocer todos los atributos del Señor. También, no solo leyendo la palabra, sino en la vida personal, en su relación con el Señor, usted puede decir el atributo que usted reconoce del Señor. Mi refugio, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. ¿Cuántos de nosotros en momentos de angustia, igual que el salmista, hemos reconocido al Señor como nuestro refugio? Fiel y verdadero. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Eso está en Apocalipsis. También hablamos de que el Señor es un juez justo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su nombre. Ahora se me pegó. Ya. Mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso está en Timoteo 2:5. Vamos a ver. Y Él es nuestra paz. porque Él es nuestra paz? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:14. Entre más yo busque la palabra de Dios, más cercana sea mi relación con el Señor, voy a conocer más atributos del Señor. Se me está pegando la presentación. Pan de vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y lo encontramos en Juan 6:35. Príncipe de paz, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Aquí vean todos los nombres del Señor. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Redentor mío, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Otra vez en Salmos 19:14. ¿Por qué será que David escribe tantos atributos del Señor? ¿Será que David tenía una relación cercana y estrecha?
Silvia, hay un momentito, y se me olvidó decirles, el que escribió el Salmo 1 era el David, y dice, meditaba de día y de noche, y entonces cualquiera decía, David era un vago, porque se pesaba meditando, ¿a qué horas hacía todo el trabajo? Sí, él era un rey, tenía casa, iba a la guerra, y aún así meditaba de día y de noche, que entonces, bajo cualquier circunstancia que usted esté, o su puesto, o su trabajo, o su labor en su familia, su puesto en su familia, saque el tiempo para meditar de día y de noche, así como David siendo rey. Entonces, gracias, Eli. Así usted puede dar tantos atributos de Dios como David. Padre de misericordias, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, en 2 Corintios. Y es el sumo sacerdote. Es la última que viene aquí en el libro de esa columnita, pero también hay otras como que es celoso. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Entonces, aquí les presentamos un poquito de nombres. Hay al menos 25 versículos que hablan de los atributos de Dios. Lo que sí no le puedo decir a Mariela es cuántos atributos hay. Pero sí que... ¿Puedo decir, sí, Robert? Bueno, a nivel, digamos, de nombres con los que los llaman los judíos, que vienen más en el Antiguo Testamento, como Elohim, el Shaddai, Mekadesh, todos estos, se estima que son cerca de 23. En cuanto al, ¿cómo se llama? A Jesús, se estima que hay más cerca de 200 atributos que se le dan solo a Jesús. Dentro de eso es un dato curioso, está que Cristo y Mesías es la misma palabra, solo que en diferente idioma. Cristo en griego, Mesías en arameo. Entonces, de Dios, como Dios Padre, por así decirlo, Dios como lo concebía en el Antiguo Testamento, hay cerca de 23 nombres puntuales, ¿verdad? Textos como el Shaddai, Nisi, Rafat. De Jesús hay cerca de 200, pero muchos de ellos son como características, como lo vimos ahorita como tal. Entonces sí hay tamaño poco. Atributos de Dios en el Antiguo Testamento sí no tengo como la ciencia cierta cuántas hay, pero deben de haber bastantes más. Pero qué bonito que nosotros podamos decir, vea, yo no, yo he leído y he encontrado tales y tales y tales atributos. ¿Por qué? Porque es mi relación con el Señor. Por ejemplo, yo estudiando, aprendí que el Shaddai significa Dios Todopoderoso, traducido es Dios de la montaña, que tiene todo el poder. El único que tiene, no un poco de poder, tiene el único que tiene todo el poder. Ese es nuestro Dios. Aquí con esto que queremos decirles y dejarles bien claro, conozcamos más a Dios. ¿Por qué? Porque es mi relación personal, una relación que yo no puedo llevar por mis hijos, ni mis padres pueden llevar por mí. Muchas gracias. Vamos ahora a continuar con Braulio. Gracias, doña Silvia. ¿Cómo les fue con el versículo de esta semana? El versículo. Sí, porque se supone que todas las semanas deberíamos aprendernos un pasaje, ¿verdad? Se supone. Ok, el pasaje de esta semana está en Juan y es en el capítulo 5 y en el versículo 39. Y tú sí, tienes mi celular. No se vale con el celular. No, sí se vale. Y si nosotros nada más lo leemos fuera de contexto, nos parecería medio tramposo. Es medio tramposo porque muchas veces lo usan para decirle a la gente que tienen que estudiar las escrituras, pero realmente tiene que ver, o sea, es mucho más amplio. Resulta que si leemos todo el capítulo 5, nos damos cuenta en los pasajes del 1 al 18 que está hablando primero acerca de la sanidad de un hombre enfermo, una persona que estaba enferma, y Jesús llega, Jesús le sana, y después de eso Jesús le pide que agarre su camilla y se la lleve, ¿verdad? Cuando ese hombre se encuentra con los líderes religiosos, los líderes religiosos le reprenden y le dicen que no debería estar cargando su camilla, porque es sábado. Ahora, vieran que estaba investigando esta cuestión y resulta ser que este hombre estaba rompiendo una ley, pero no una ley de Dios, estaba rompiendo una ley farisea que se llama la ley de Erub.
Y Jesús lo sabía. Y a Jesús le encantaba romper las reglas fariseas para volver locos a los fariseos, porque ellos tenían la Biblia, que eran las leyes y todo lo demás, y los fariseos agarraban y hacían leyes sobre las leyes, y más leyes, y más leyes, y más leyes, y más leyes, y una cantidad ridícula, que hasta había una ley, por ejemplo, que te decía, ok, cuando vos te levantas, pones primero el pie izquierdo y después el pie derecho en la sandalia, después te levantas, te lavas las manos, y Jesús se la pasaba rompiendo ese tipo de leyes. Entonces, cuando Jesús le pide a este hombre que agarre su camilla y la lleve, le está diciendo que rompa una de las leyes fariseas, no de la ley de Dios. Si Jesús hubiera roto una ley de Dios, habría sido descalificado como el Mesías, ¿verdad? No, rompió una ley farisea y entonces eso los volvía locos, que era, así se llamaba la ley de Erup. Ok, eso en los pasajes 1 al 18. En los pasajes del 19 al 29, Jesús habla mucho acerca de la autoridad que él tiene y que su autoridad viene del Padre. Entonces él empieza a decir, ok, yo no hago nada por mi cuenta, todo lo que yo hago, lo hago porque el Padre me dio a hacerlo, etcétera, etcétera. Y entonces eso los ponía más mal a los líderes religiosos, porque Jesús estaba haciendo entonces como Dios, y peor, ¿verdad? Peor por allí. Y en los versículos del 30 al 38, Jesús les explica acerca de quienes dan testimonio de él. Resulta que en la ley decía que no podías agarrar y matar a una persona porque sí. Tenía que haber testimonio fiel por lo menos de 2 personas. O sea, 2 personas, 2 testigos, tenían que haber visto que una persona cometió un pecado, ¿verdad? Para poder matarlo. Entonces Jesús, yo no sé si antes de que se les ocurra cualquier cosa o lo que sea, empieza a hablar de su testimonio. Y él dice, ok, yo doy testimonio de mí, pero además Juan dio testimonio de mí, pero además mi padre da testimonio de mí, y además las escrituras dan testimonio de mí. Y aquí es el versículo de esta semana. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las escrituras dan testimonio de mí, por el siguiente. Ok, porque en ellas esperan encontrar la vida eterna. Ahora, estas personas, estos fariseos, no nada más estudiaban las escrituras, sino que además, como les digo, se dedicaban a crear y a crear y a crear y a crear más leyes. Entonces, el mensaje de Dios, el mensaje de la esperanza, todo aquello que daba testimonio de Jesús, quedaba completamente en un montón de reglas y regulaciones que Jesús, como les digo, se la pasaba rompiendo. En el versículo 45 Jesús concluye, está concluyendo su discurso y les dice, no crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. El que los acusa es Moisés mismo, en quienes ustedes han puesto su confianza. Estas personas creían que por sus obras, que por parecer buenos, ellos iban a encontrar la vida eterna y la salvación. Jesús les está diciendo, la vida eterna y la salvación la van a encontrar conmigo. Y si no me creen, váyanse a las escrituras que ustedes mismos leen. En esas escrituras se van a dar cuenta que hay testimonio de mí. Y por eso Jesús decía, yo soy la vida, yo tengo la vida. Y por allí lo decía cuando se daba autoridad en los versículos del 19 al 29. Entonces, aunque pareciera que Juan 5:39 es un versículo que nos está diciendo, vamos, lean la Biblia para que encuentren a Jesús, lean la Biblia, ¿verdad? Que nos anima a leer la Biblia. Realmente lo que nos está diciendo es, lean la Biblia porque en ella se van a dar cuenta que está Jesús y por medio de Jesús es como ustedes van a poder conseguir la vida eterna. Entonces, no seamos perezosos, no seamos religiosos, escudriñemos las escrituras, pero escudriñémosla con un propósito de poder tener esa relación personal de la que estaba hablando Silvia y Alonso, de poder conocer a ese Dios Padre, a ese Dios amigo, a ese Dios con el que puedo relacionarme. Ahí está en las escrituras. Tenemos que escudriñarlas. Y por allí está el versículo. No sé si quieren y lo repetimos todos juntos. Se vale leerlo, no importa. Sí. Usted nos cuenta, Braulio. A la cuenta de 3. Okay. 1, 2, 3. Escudriñad las escrituras, que a vosotros os parece en ellas la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Juan 5:39. Juan 5:39. Y listo por acá. Bueno, amigos, estamos muy contentos. Ya estamos llegando al final de la lección de hoy. Tenemos ahí un par de anuncios así súper rápidos. Recordarles de la tarea de la otra semana a todos ahí que por favor continúen con las tareas. Que la tarea es la lección 4, de las páginas 9 al 10. Leer Juan del 8 al 14 y memorizar Juan 14:6. Entonces, repito, hacer la lección 4, leer Juan del capítulo 8 al 14, memorizar Juan 14:6. El otro anuncio que les tenemos es que tenemos, hoy se nos extendió un poquito más la clase, entonces vamos a enviarles un videíto de la parte que nos hizo falta al grupo de WhatsApp para que lo puedan ver. Ahora más tarde se los pasamos para que lo puedan tener ahí presente y verlo un ratito. Entonces, no sé si hay alguna duda o consulta, si no, hacemos oración. Nada más subrayar que en el libro no viene la lectura. Entonces, por favor, para que lo anoten, porque en esta semana que viene no viene la lectura. En el folleto. En el folletito. Y es Juan 8:14. Para que, Juan del 8 al 14. Para que ustedes la puedan leer, porque si la van a buscar en el libro, no, en el folleto, no la van a encontrar. Igual a él le vamos a pasar un recordatorio, si Dios quiere. Y también Filipe y Georgina se disculpan, como ustedes vieron la gran noticia, están embarazados de trillizos. Y hoy tenían una cita con el especialista en partos múltiples. Entonces ellos con mucho cariño hicieron el video que Roberto les va a pasar. Se los dejamos como tarea, así como ellos hicieron el video para enseñarnos una lección. Queremos que ustedes se tomen el tiempo para ver el video. No dicen, ay, es que dura tanto. No, voy a verlo. Si no tengo el tiempo hoy, pues mañana sacaré el ratito. ¿Por qué? Porque aprendemos y también es esfuerzo de nuestros hermanos. Robert, entonces nos despides en oración. Padre Celestial, gracias, Señor, porque estamos cerca de culminar este martes 2 de febrero, Señor. Gracias por todas las bondades y misericordias que nos has dado hoy. Una de ellas, el poder aprender de tu palabra aquí a través de Zoom con tan hermosos y hermosas compañeras, Señor. Ponemos en tus manos el resto del día y lo que viene, Señor. Ayúdanos cada día a comprometernos más con orar, con hablar contigo, Señor, y a través de las Escrituras, para que así nos hables y podamos conocerte más, Señor. Y entre más te conozcamos, estoy seguro de que más vamos a amarte y más vamos a adorarte, porque vamos a conocer lo grandioso y lo poderoso que eres. Y el amor, que es tu esencia, que tienes por todos y cada uno de nosotros, Señor. Ponemos en tus manos esta noche. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Linda noche, compañeros. Nos vemos el otro martes. Que el Señor nos bendiga y recordemos estar orando unos por otros, porque qué bonito saber cuando me toca que oren por mí, que hay gente orando por mí. Gracias, Señor, por ustedes y gracias por unirnos en oración. Es un gusto. Voy a tomarles una foto. A mí me gustan mucho las fotos, así que pongan la cámara los que no la tienen. Sonrían. Eso. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos el martes si Dios lo permite. Igualmente, buenas noches. Luego. Chao, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.